Queridos amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? De nueva cuenta con ustedes. Muchísimas gracias por estar en Cuatro Vientos, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día martes 14 de marzo del 2023. Pues así rápidamente queremos darle la más cordial de las bienvenidas a nuestro amigo y queridísimo analista político, el ingeniero químico Raimundo Cárdenas Hernández, sindicalista, militante del Partido Comunista Mexicano y otros partidos de izquierda, es diputado local y federal, así como ex senador de la República. Ingresó al Partido Morena desde su fundación y actualmente se desempeña como consultor independiente y coordinador editorial del periódico La Jornada en Zacatecas, en donde él radica. Los temas: Edmundo Jacobo en el Instituto Nacional Electoral y Gustavo de Hoyos en la oligarquía política electoral son dos ejemplos que demuestran hasta dónde puede llegar la oposición en México para ganar su guerra en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, con su proyecto de cuarta transformación, también del partido, acabar con el partido Morena y también con el pueblo que llevó en 2018 a López Obrador al gobierno. Olga, adelante. Bueno, pues amigos, amigas de Cuatro Vientos, muy buenos días, bienvenidos a este programa, a este espacio, El Péndulo, del que es titular Raimundo Cárdenas y a quien damos la bienvenida aquí en este su espacio de Cuatro Vientos. Raimundo, ¿cómo has visto tú el lanzamiento de Gustavo de Hoyos, este funcionario de la cúpula empresarial? Fue presidente de Coparmex y su trayectoria ha estado ubicada ahí, siempre en órganos directivos de la iniciativa privada, y que ahora, bajo la consigna "estamos hasta la madre de los políticos", este funcionario del empresariado mexicano anuncia que se lanzará como candidato a la presidencia de la República. Hay que recordar que él, junto con Claudio X González, formaron Sí por México, una asociación civil que serviría de plataforma para crear la coalición Va por México, que une al PRI, al PAN y al PRD, y ahora dice Gustavo de Hoyos: estamos hasta la madre de los políticos, y lanza su candidatura anunciando de entrada dos propuestas: uno, la pena de muerte para los delincuentes, y dos, que él buscaría hacer lo mismo que el presidente Bukele en El Salvador: llevar a la cárcel, a cárceles de alta seguridad, a todos los jóvenes pandilleros para acabar pronto con la delincuencia. Y dice: porque ya estoy harto de que maten mujeres y ya estoy harto también de que no cese la violencia. Él asegura que va en aumento, ¿no? Bueno, pues de eso queremos que nos des tu opinión. Y por supuesto, del regreso de Edmundo Jacobo a la Secretaría como titular de secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, en medio de todavía lo que es un litigio. No es definitivo este regreso, fue un tribunal administrativo, un juez de un tribunal administrativo quien ordenó que regresara, pero todavía está por resolverse el asunto, ya no digamos en el Tribunal Electoral, sino fundamentalmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los ministros de la Corte tendrán que resolver el carácter constitucional o no del llamado Plan B, la reforma electoral que aprobó el Poder Legislativo. Adelante, Raimundo, bienvenido. Gracias, Olga, Luis, muy amables. Bueno, pienso que el péndulo está moviéndose muy rápido ahora, porque hace probablemente unos 2, 3 años estaban Claudio y Gustavo de Hoyos, Claudio X González, invitando a los líderes de los 3 partidos, se reunían en su propio domicilio y bueno, se trataba de convencer a los partidos de ir juntos para derrotar a Morena. Le insistieron mucho y seguían hasta hace pocas semanas insistiéndole al movimiento ciudadano para que tuviera la voluntad de unirse a Va por México. Y bueno, surge ahora yo diría, exabrupto de Gustavo de Hoyos, porque deja mucho más interrogantes que antes. Él va a crear un movimiento
en torno de su candidatura para buscar la presidencia de la República como candidato independiente? No, Que si está harto de todos los partidos, entonces, o de todos los políticos, se supondría que no va a buscar ni un solo registro, porque todos los partidos están dirigidos por políticos, por gente de la clase política. Ese es un primer tema. Creo que la experiencia del Bronco no le augura nada bueno, y eso que el Bronco sí ganó la gubernatura de Nuevo León. Gustavo de Hoyos, por lo pronto, se le conoce como un empresario, pero no de una empresa manufacturera que construya algo, sino que está más bien en el ámbito de las asesorías, en fin. Ustedes deben conocer mejor a qué se dedica este empresario. Yo creo que ellos como que no tienen ni idea del país que quieren dirigir y en el cual viven. Creo que lanzarse a la presidencia de la República sin tener una sola experiencia previa, sin poder dar alguna muestra del arrastre que él tiene, de que pueda conmover a millones y millones de mexicanos para que lo sigan. Yo creo que él no se da cuenta realmente de en dónde está parado, porque pues él fue destacado como líder de la Coparmex, porque aun cuando fue asesor del gobernador de Chihuahua, Duarte, del exgobernador de Chihuahua, pues ahí no figuraba en el primer plano hasta donde yo alcanzo a ver, no estaba en los medios. Y bueno, lo que sí le va a pesar es que hay mucha gente que recuerda por qué Duarte está en la cárcel. O sea, Duarte distrajo mucho dinero del erario público hacia su peculio privado, pero también al apoyo a candidatos del PRI en distintas entidades de la República. así es, la Operación Zafiro se conoció así. Así es. O sea, el tema es que haber sido asesor de ese Duarte de Chihuahua, pues no le va a ayudar mucho a irrumpir, porque las candidaturas independientes pueden tomar de sorpresa a la gente cuando el candidato es alguien prestigioso, muy conocido, y que la gente diga, ah, caramba, pues hay que ver qué va a decir. En este caso, Gustavo de Hoyos, como líder de la Coparmex, pues no se distinguió mucho, ni siquiera por ser buen dirigente preocupado por los patrones, porque la manera como él se comportó frente al presidente López Obrador, que llegó a ese cargo por más del 50% de los votos, pues Gustavo de Hoyos nunca pasó de los insultos, de hablar con prepotencia dirigiéndose al presidente, como si ese fuera el mandato de todos los integrantes de Coparmex. Aquí en Zacatecas la Coparmex es pequeña, pero ni siquiera esos agremiados estaban de acuerdo en la manera como su dirigente formal se dirigía con el presidente de la República. Es un patán ese hombre. Sí, y de hecho asumió pues el papel de un líder político con partidista, fíjate, está hasta la madre de los políticos y de los partidos, pero tomó partido y liderazgo político dividiendo un gremio que pues por definición
no debe de tener una afiliación política, se supone. Pues claro que no, y nunca pueden deteriorar la relación con el Poder Ejecutivo si pretenden que tomen en cuenta los gobernantes sus opiniones, sus propuestas. No, este hombre estaba desde hace mucho ya preparando su perfil de una persona entrona, hasta ofensivo, pero eso en estos tiempos no funciona. Yo creo que aunque les duela, deberían de tomar el ejemplo de Andrés Manuel, porque él construyó su movimiento con su personalidad, recorriendo todo el país, buscando las demandas populares y tratando de construir un proyecto que se fue delineando discurso tras discurso. En cada pueblo donde hablaba se repetía una y otra vez, iba perfeccionando el discurso hasta crear la cuarta T. La cuarta T no es un discurso sacado de la manga, sino es un proyecto elaborado durante años de recorrido de Andrés Manuel por todos los municipios del país para hablar. El problema, Raimundo, es que políticamente lo más arriesgado que han hecho Raimundo, Gustavo de Hoyos y X González es reunirse en plena pandemia, hacer política en el patio o en la sala de la casa de Claudio X González. Eso fue lo más arriesgado, tener que hacerlo con cubrebocas y estarse poniendo gel mientras hablaban de cómo construían una coalición con los partidos a los que les dijeron, porque ellos fueron, tienen que unirse aunque les dé asquito. Y tenemos que hablar con los partidos aunque nos dé asquito. Pero bueno, tú te hacías una pregunta. ¿Buscará de Hoyos una candidatura independiente? Para nada. Lo que ha dicho él hasta hoy, que ayer fue cuando se lanzó, pero ya dio algunas entrevistas, fue, ya nos toca a los ciudadanos, dice. Ya nos toca, porque son en este país él habla de 160 millones de habitantes, dice, en este país de 160 millones, son sí mucho 3,000 políticos que siempre se están reciclando en los cargos de gobierno. Nos toca, dice, nos toca. Y bueno, lo que planteó también fue que van a presionar, que va a levantar un movimiento, un gran movimiento de voces ciudadanas, ¿verdad?, para que dentro de la coalición los partidos políticos, así como hacerles manita de coche, entender que deben de postularlos a ellos como candidatos, que no se queden los partidos con los cargos que en disputa. Oye, Raimundo, pero este tema Sí. de la ciudadanización de la política de la oligarquía mexicana no es nuevo, y siempre han utilizado al Partido Acción Nacional para impulsar sus candidaturas ciudadanas. Claro. Siempre lo han manejado así. De hecho, ya lo habíamos comentado aquí en Cuatro Vientos, hace poco más de 10 días. De hecho, en Baja California y en Chihuahua, pero fundamentalmente acá en Baja California, hicieron el primer experimento exitoso con el caso de Ernesto Rufo Appel. Ernesto Rufo Appel fue convocado por el Partido Acción Nacional a convertirse primero en presidente municipal de Ensenada en 1986, bajo la bandera del candidato ciudadano, sí, pero ya era representante de este sector gerencial, ¿no? Gerencial mexicano, porque en realidad, como sí, tú preguntas eso ahorita, tú preguntas eso ahorita, ¿quién es Gustavo de Hoyos? Tengo unos datos que quisiera yo compartir también para identificarlo y ver quiénes son sus amigos y qué ha hecho en la política o en la vida privada. Lo invitan a él, siendo gerente de una gran compañía transnacional pesquera, explotadora de todos los peces pelágicos, hablamos de sardina, macarela, anchoveta, que acabaron con estos bancos en diferentes lugares del mundo, en donde se estableció la pesquera Zapata. La empacadora Zapata. Que estaba también ligada con los empresarios de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora
Fíjate, yo tengo la impresión de que en realidad esto que está sucediendo con Gustavo de Hoyos forma parte de la estrategia que desde un principio marcó esta oligarquía mexicana, estos gerentes mexicanos, para hacerse, obviamente, para iniciar su guerra contra Andrés Manuel López Obrador, su cuarta transformación, su partido Morena, y contra el pueblo que lo apoyó, porque más de 30 millones de ciudadanos fueron los que votaron a favor de López Obrador. Esto, para mí, forma parte de esto, este es un plan estratégico a mediano y largo plazo que les está llevando todo este sexenio y que ya nos habían dicho desde el año pasado, mediados del año pasado, por ahí de septiembre, octubre, anunciaron la creación precisamente de un movimiento ciudadano a nivel nacional para impulsar las candidaturas de los ciudadanos, porque ya los partidos políticos estaban agotados. ¿Cuándo sucedió eso, Raimundo? Hay que recordarlo. Cuando la primera crisis de Marco Cortés con Alito. ¿Se acuerdan que ni siquiera... Sí, cómo no. Querían expulsar ahí fue donde dijeron, Alito. Esto ya se acabó. Y vamos que habían roto ya con con Alito los panistas. ¿Te acuerdas? Ahí Jesús Zambrano. Entonces, sí, ahí destapan. Sí, le aplicaron la ley de hielo un rato. Ahí destapan su proyecto ciudadano, ¿sí? De ocupar cargos a la presidencia de la República y otros cargos de elección popular, ¿sí? Y en esa época reaparece acá en Baja California, quien siempre se había mantenido con Mutis, Ernesto Rufo Appel, a convocar a los ciudadanos, a crear sus organizaciones civiles para presionar y que sean los ciudadanos los que finalmente lleguen a cargos públicos a través de los partidos o de manera independiente. Pero el propio Rufo Appel no convoca ni a 3 personas, siendo lo que fue en Baja California y lo que representó para la alternancia política en el país. Es un hombre que no convoca, bueno, ni siquiera invitando la cena puede convocar a 3 personas. En serio, bueno, porque además tiene cargos de elección porque se va de pluri siempre. Si quieres, es que el movimiento, Gustavo, sí. es que el movimiento de ellos, de Ernesto Rufo, del propio Cloutier, tuvo su auge precisamente allá un poco antes del 88, ¿no? En el 83, con la rebelión de las aldeas, cuando sí. a ganar municipios. Cuando también hablaban de los bárbaros del norte, ¿verdad? Se fundó el neopanismo. Pancho Barrio. Claro, Pancho Barrio por delante. Pero eso sí funcionó porque ellos sí tomaron el PAN, ¿verdad? Y Cloutier se les impuso como candidato. Ahí, de hecho, salieron los panistas más demócrata cristianos como este abogado de la Ciudad de México. Bueno. Hubo una escisión ahí del PAN. Sí, una escisión importante de panistas tradicionales que Batis, entre otros, se fueron acercando a las izquierdas y ahora trabaja muy bien él con Andrés Manuel López Obrador desde que fue jefe de gobierno, que ocupó el cargo de procurador. Bien, lo que pienso yo es que si piensan tomar los partidos desde fuera, pues puede ser que ocurra que de nuevo se apropien del PAN, porque el PAN sí tiene vocación de partido empresarial. Y hoy los que lo dirigen son muy pequeños. Marco Cortés, ¿quién es? ¿Qué hace? ¿Qué proyectos tiene? No hay nada, no tienen un aspirante a la presidencia de la República serio, y a lo mejor los empresarios sí tienen la fuerza para doblar a esa estructura panista. No creo que avancen mucho con el PRI ni con el PRD, aunque el PRD aparentemente ya no tiene nada más que seguir siendo la mosca arriba del buey para decir, vamos arando, ¿verdad? No veo al PRD jugando otro papel que no sea la de ir siguiendo el camino de estos empresarios.
Vamos a ver qué pasa, pero yo también insisto en que ellos no entienden el país en que están. No se preguntan por qué todas las encuestas dicen que la intención de voto por Morena está arriba del 50%. Es increíble. No lo entienden cuando se suponía que los empresarios pues son los que usan con mayor frecuencia esta técnica demoscópica para conocer los gustos de la gente en todos sentidos. Creo que algo así les está pasando también a los amigos del INE. Y hablo amigos a los que se constituyeron como equipo allí desde que Woldenberg llegó por consenso de los partidos políticos que negociaban las reformas electorales. Ellos no deben olvidar que las reformas electorales en México las negociaron PRI, PAN, PRD, básicamente. Desde el 77, pero sobre todo después del fraude del 88. Allí, en esas reformas, Jorge Carpizo fue un personaje que tuvo importancia porque en pleno 94, cuando la irrupción del zapatismo, Jorge Carpizo llega a la Secretaría de Gobernación, le pone como condición al presidente Salinas de que le permita hacer una nueva reforma y allí empieza a haber candidaturas ciudadanas. Allí aparecen los nombres de Santiago Krill, Ortiz Pinchetti y Woldenberg fue consejero y luego presidente del IFE por decisión de estos partidos. Es falso que la sociedad civil en México haya construido la transición democrática. Las asociaciones civiles fueron producto de esa transición, que primero jugaron el papel de observadores electorales y luego fueron agarrándole el gusto a construir organizaciones ciudadanas que recibieran financiamientos. Y es cierto lo que dice el presidente. Cuando los neoliberales se afianzaron en el poder, fueron debilitando al Estado y pasándole funciones a organizaciones independientes, entre comillas, pero que seguían en la esfera del paradigma neoliberal. Sí. Y ahora los amigos del INE, gente amiga de la izquierda, pues Lorenzo es eso, hijo de nuestro recordado amigo Córdoba, hijo de Arnaldo Córdoba. De Arnaldo Córdoba. Y bueno, todos ellos crearon un instituto de estudios de la transición democrática. Ahí estaba Aguilar Camín con la revista Nexos. Y es obvio que ellos acordaron con Salinas un nuevo rumbo y eso les permitió conquistar espacios y entre ellos es el INE. Porque no se trata solo de tener buenos salarios, no. Ellos están defendiendo un espacio que desde Salinas de Gortari, los sucesivos presidentes les respetaron como un coto de una corriente política que son muy inteligentes, han hecho estudios muy importantes, pero que hoy no tienen ni idea de cómo los ve el ciudadano común cuando celebran como un triunfo, por ejemplo, este regreso de Edmundo Jacobo, que dicen es una derrota del plan B. No, yo digo que la sociedad está viendo como una derrota de la voluntad de cambio
y de la voluntad de que ya no haya políticos que están ganando salarios altísimos. Los salarios altos en el INE no fueron productos de las reformas electorales democráticas. Nunca los partidos que negociaron eso, hablamos de que era importantísimo que tuvieran salarios altos. Esas fueron autoasignaciones que se fueron dando endógenamente y que ya terminaron por quedar muy mal con el pueblo de México. Yo creo que el festejo que hicieron ayer del regreso de Edmundo Jacobo a la población mexicana le está pareciendo muy mal, porque es celebrar una derrota de la voluntad de que el poder público en México se conduzca con austeridad, austeridad que se le exige a las élites gobernantes. No es un capricho de López Obrador, ya es ahorita una condición sine qua non de todos quienes aspiren a tener cargos públicos a todos los niveles. Pero ellos están festinando eso como si realmente hubieran tenido un gran triunfo y que la población les esté aplaudiendo. ¿Cómo la población va a aplaudir que regrese un funcionario que lleva 15 años ganando alrededor de más de 200,000 pesos mensuales, con gastos médicos mayores y con todas las prebendas que ya se han conocido? Sí. Por eso digo que no saben el país que viven, no lo conocen. Pero han estado, y creo que en ese caso, sí han dado algunos pasos hacia adelante en su propósito, a fuerza de mentiras, a fuerza de lo que Sí, tú claro. quieras, pero han estado construyendo una narrativa. Y ahora nosotros nos preguntábamos cuando vimos que este juez había ordenado el regreso, dijimos, no es definitivo. Y aquí ante esta decisión del juez todavía falta ver si lo van a impugnar en este noveno tribunal de lo administrativo, si lo va a impugnar el gobierno, el Ejecutivo Federal, o bien todavía falta ver también las demás resoluciones que saquen o que haya un pronunciamiento por parte de la Suprema Corte, como sucedió en el pasado, decir nadie con otros casos como la reforma eléctrica, que no se estén sacando más decisiones en otros juicios, que se esperen a que la Suprema Corte tome una determinación respecto a la reforma electoral. Sí. Bueno, falta un camino muy largo por recorrer y puede ser que este mundo en estas decisiones ande como tu péndulo, así, ¿verdad? Sí. hasta que se rompa el cordón, porque hasta que se estire la liga tanto que termine por romper ese cordón, pero por lo pronto instalan la narrativa y polarizan más el problema. Sí, político. Yo lo que creo es que tienes razón, que todavía falta camino por recorrer, pero me quiero ubicar en el escenario en el que tumben todo el plan B. ¿Realmente qué va a perder el presidente y qué va a perder Morena? Pues la oportunidad de darnos un sistema electoral un poco mejor. Porque el que era muy mejor, que era la reforma constitucional. Sí, no, claro, que ya la pararon. Pero la verdad es que de tener este plan B, pues no representa ni un daño ni un logro para ninguna de las partes. Pero lo que sí es cierto es que el Poder Judicial puede colocarse en la tesitura de que la población diga, este Poder Judicial tiene que cambiar de raíz. Y se puede colocar en la tesitura de que la campaña electoral presidencial tenga como uno de sus puntos de debate prioritario la reforma del Poder Judicial.
la reforma desde de fondo. Y creo que una candidatura como la de Claudia o la de Marcelo Ebrard podrían tomar ese tema. Que además tuvo una altísima aceptación en la población. Las encuestas propias de Reforma y otros medios hablaban de que 8 o 9 de cada 10 mexicanos estaban de acuerdo con la propuesta de López Obrador de la reforma constitucional, claro. Y ahora con las cosas que han hecho del Poder Judicial, lo de descongelar las cuentas de García Luna y su mujer, lo de, vamos, ya no me entretengo en eso. Lo cierto es que la población están muy embarrados. Va llegando a la conclusión de que hay que cambiar de raíz el Poder Judicial. Y eso puede darle a Morena el discurso necesario para que la población diga hay que darle 2/3 partes del poder legislativo a Morena. Yo creo ¿tú piensas que puede darse esa respuesta? Que ante sí. todo esto que sea cloaca que se ha destapado, ¿verdad? Con lo de García Luna y todo esto que sabemos de la oligarquía tratando de regresar al poder y aferrarse a los cargos públicos, cobrando dinero muy por encima de lo que marca la ley, como salarios y prebendas, lo que obligue sea a que los ciudadanos den como que hagan el 1 o 2, ¿verdad? Como los boxeadores, sí. El 1 fue el 2018 y el 2 va a ser el 2024. Sí, yo creo que al estarle dando la centralidad como el tema opositor por excelencia, lo que están haciendo es provocar una reacción ciudadana que se olvide de aquello de que el poder legislativo debe ser el equilibrio del poder ejecutivo, de que el que tenga el poder ejecutivo no tenga mayoría del poder legislativo, que es un discurso racional, atractivo en ciertos momentos, pero cuando tú ves para qué quieren tener el poder judicial y el poder legislativo la transformación, para ir hacia atrás, pues la gente puede decir nada de atrás, al carajo ese poder judicial. Y entonces vamos sobre la mayoría absoluta. La mayoría calificada para llegar a las reformas profundas. Claro, claro. Para acabar con las contrarreformas que hicieron ellos. Sí, porque la manera como están celebrando este triunfo pequeño, primer paso, el de Edmundo Jacobo, toda la prensa, todo mundo ahí festejando que ya le ganaron a López Obrador para imponer un personaje que nadie conocía y que ahora todos conocemos como el que ha estado manejando el poder tras el trono en el INE, manejando el dinero, autoasignándose prebendas. ¿Cómo eso es el triunfo? ¿Para eso quieren el poder? Pero forma parte también de una narrativa, mi estimado Raimundo, es la narrativa de la derecha y de la ultraderecha mexicana, de esta oligarquía opositora, está sustentada en mentiras. Sí, claro. Y esto es una manera descarada ya de tratar de estarle tomando el pelo al pueblo mexicano. Porque, como bien lo dicen, ahora resulta que Jacobo, pues ese es uno de los adalides de la democracia en nuestro país, cuando Pues sí. nadie sabía absolutamente nada de él y sabíamos que su cargo fundamentalmente es administrativo. Muy importante su papel desde el punto de vista administrativo, pero no es fundamental para el tema de la democracia en nuestro país. Sí, claro que no, era fundamental para la operación. Para la operación, sí, para la sí. operación definitivo, eso sí, definitivo. Sí. Pero de eso a que sea prácticamente así como un mártir de la democracia en México, pues esa es parte de la demagogia. Es un mártir del avance de la democracia. De la mercadotecnia que está elaborando en este momento y cada vez con mayor fuerza la oposición en nuestro país. Y así van. Pero aquí se menciona, es que resulta que ahora estamos viendo cómo entre esos 50, 60
personajes que se están manejando como posibles candidatos, algunos de ellos, como ya el caso de Gustavo de Hoyos, abiertamente ya declarados que van a ser los candidatos o que buscan ser el candidato de la oposición. Bueno, ahora resulta que estos 50 personajes, pues son toda una institución de libertades, ¿no? Y algunos embarradísimos, oliendo y aquí se dice, y aquí se ha dicho, a más no poder. Y aquí se ha dicho que, pues, el pueblo de México no los conoce y ellos tampoco conocen la realidad de México. Pero mira, aquí quiero mencionar quién es Gustavo de Hoyos para ver por qué demonios no puede entender la realidad de este país y utiliza en la propaganda, ¿sí?, en el adoctrinamiento del pueblo mexicano, ¿sí?, a los feminicidios, el lenguaje populachero de que ya estamos hasta la madre de los políticos y de los partidos políticos, que esa es pura propaganda, o sea, eso es mercadotecnia. Eso es Cloutier, eso no es porque les salga del pecho. Lo dirán en sus reuniones de sacrosantas ahí, en las reuniones que tienen para prender la veladora del mes a la religión que tengan, pero de ahí no pasan. En realidad, son gente muy bien comportada como para estar diciendo, ya estoy hasta la madre públicamente. Ya estoy hasta la madre, porque en el privado se van, incluso hasta de, perdóneme, pero es la expresión, se van hasta de putas. Y se ponen briagos con cargo al erario. Recordemos algunos legisladores del Partido Acción Nacional, o a Pancho Cachondo, ¿cómo se llamaba este diputado? De Yucatán. O sea, bueno, esa gente. Pero bueno, Gustavo de Hoyos. Es un baja californiano, ¿eh? De Mexicali. Creo que es de Sonora, sí, pero se fue a Mexicali. Trabajó, sí, estudió en la universidad de allá. Y fundamentalmente en Mexicali, en la capital del estado de Baja California. Sí. Fíjense, es licenciado en Derecho. No es la pena de... No es licenciado en Administración de Empresas, o sea, nada. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y en la Administración de Empresas del CETIS Universidad. CETIS es Centro de Estudios Tecnológicos y Superiores. Es una universidad privada, sí, que ha moldeado a una gran cantidad de neopanistas, de empresarios políticos que están metidos en Partido Acción Nacional fundamentalmente. En LinkedIn dice que es director general de la empresa de servicios legales de Hoyos y Avilés, que opera en toda la República. Participa también en empresas de proveeduría industrial, comercialización de activos financieros, infraestructura urbana y servicios de hospitalidad. Fundó los consejos de Alternativas por México y fíjense nada más. Y fundó también el Consejo Nacional de Litigio Estratégico. ¿Le suena? Pues es el que ha impulsado toneladas de amparos contra las obras de sí, claro. Él es el creador. También pueden llegar a los temas de lawfare. Contra el Tren Maya, contra la refinería, contra el aeropuerto, contra todas las iniciativas de ley. Lo del desafuero de López Obrador. Por ejemplo, desde ahí tienes razón, Raimundo. También es consejero en Infonavit, en Bancomex, en CONACYT, en CONALEP e Infonacot. Presidente fue también de Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, del 2016 al 2020, donde previamente ocupó diversas posiciones a nivel regional y local, y también formó parte de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales, también en la concertación del TEMEC, uno de los principales promotores del capítulo anticorrupción. También en 2021 fundó el movimiento Sí por México, al cual se supone que va a renunciar. Sí, para ser más ciudadano. Así es, para ser más ciudadano. Y entonces desde ahí construyó la coalición junto con Claudia X González, Va por México, con el PRI, con el PAN y con el PRD. Pero hay un dato muy interesante que quizás los bajacalifornianos a muchos se nos pasó de noche. Lo vimos en su momento, pero él, fíjense, se reunió y fue
en los meses de julio del 2019, fue de los que se unió en Baja California al movimiento de Jaime Bonilla Valdés para ampliar su periodo de gobierno a 2 años. A 5 años. Perdón, a 5 años, de 2 a 5. ¿Sí? Y se supone que trabajó en ese proyecto jurídico con quien era entonces, pues, el que es compadre, y lo nombró también su fiscal, su fiscal compadre, acá en Baja California, el Titi Rodríguez. El Titi Ruiz. Entonces, pero también lo encontraron en diálogos antes de que se formara en el 2010, en el 2020 y 2021, se reunió con Marco Cortés, pero también con Javier Lozano. El ala extrema, ultraderechista, golpeadora de Felipe Calderón y Hinojosa. Ultraderechista. Ahí está su formación. Yo creo que yo creo que lo que estamos viendo, ya sin máscara alguna, es como el Bolsonaro mexicano. Quiere ser el Bolsonaro. Eso. Por ahí, sí, por es, y por ahí es donde va tratando, por donde va remando. Piensa que la ultraderecha y radicalizar el discurso con la pena de muerte y todo eso es lo que quieren los mexicanos para ya de una vez quitarnos esto que estamos hasta la madre de violencia y de inseguridad y ir abriendo esa agenda por ahí, y con muchísima demagogia, porque por ejemplo ahorita que estaba hablando Javier de su participación en el área educativa, pues su planteamiento es el retorno realmente a la reforma de Peña Nieto, la reforma educativa de Peña Nieto para la privatización de la educación. Pues sin duda. Y un planteamiento sumamente demagógico que lo planteó ayer, de que el Estado tenga la obligación de garantizar la salud pública a todos los mexicanos en las instituciones médicas donde cada quien quiera atenderse. Imagínate tú, por ejemplo, yo digo, yo quiero que a mí me atiendan en el Hospital de Los Ángeles, ¿no? y que el gobierno me lo pague. Pues si eso es vil demagogia, eso se lo darán a la élite, pero pues claro. a Pérez, de aquí de la colonia Granjas El Gallo, nunca le van a dar esa atención privada. Es vil demagogia, el Estado no tiene las condiciones económicas para cumplir una propuesta politiquera y demagógica de ese tamaño que está planteando Gustavo de Hoyos. Ahora, lo que ustedes han comentado también me produce una intuición que puede ser que estos personajes sean los que están promoviendo las visitas de los neoderechistas o neonazis que sí estaban metidos con Bolsonaro en Brasil. Probablemente con ellos sí puedan tomar el poder en el PAN. Yo no lo dudo. Yo creo que ya lo tomaron, Raimundo. Te voy a decir por qué. Sí. Mira, cuando Gustavo de Hoyos y Claudio X González lanzan la iniciativa de unirlos a los partidos, primero agarra partidos totalmente resquebrajados, bocabajeados. El fenómeno 2018 de López Obrador los dejó hechos una plasta, ¿verdad? Los desbarató. Y entonces los retoma, ¿y qué es lo que encuentran en Claudio X? La promesa de dinero, la posibilidad de tener recursos para hacer campaña más allá de las posiciones que ellos lograron conservar. Pero también encuentra la posibilidad de un aliado importante de la oligarquía mexicana. Y entonces, desde ese momento, Raimundo, quien ha tenido el timón de esa alianza electoral en sus manos han sido ellos, Gustavo de Hoyos y este cuate X González. Yo te comentaba aquí, el que no se quedó grabado por el problema técnico que tuvimos, pero te comentaba que cuando pusieron a Lupita Jones, ex reina de belleza, de candidata a gobernadora en 2021, aquí en Baja California,
le preguntaron los medios a Lupita que si cuál de los 3 partidos le había propuesto, ¿verdad? De la coalición. Digo, no, a mí no me propuso ningún partido. A mí me habló personalmente Gustavo de Hoyos. Entonces, ellos pusieron los candidatos en muchos lugares del país, pero además, si tú revisas la hemeroteca, todas las declaraciones que venían haciendo Gustavo de Hoyos desde el inicio de la coalición es: tenemos que construir una candidatura única y extrapartidista. Ya lo había dicho, nomás que se nos pasa. ¿Y cuándo te digo yo que sí tienen ellos el control ya del PAN y con ello de la coalición? Cuando les dice, porque ellos fueron lo que les ordenaron, cuando se viene la discusión de la reforma eléctrica, les dicen huelga legislativa y no van a votar ni una sola propuesta de López Obrador en el Poder Legislativo, ni en el Senado, ni en la Cámara. Y entonces ahí ellos, los partidos obedecen Sí, el lineamiento. y esa fue digamos, en imitación a lo que promovió el Tea Party en el Partido Republicano en Estados Unidos. Claro. Que allá tenían ya hasta una cultura hecha de que muchos temas legislativos los sacaban bipartidistamente en Estados Unidos. Porque sobre todo cuando existía la Unión Soviética, ambos partidos estaban más cerca que nunca. Pero eso se rompió, esa cultura, cuando a Obama le dijeron: no vamos a apoyar ningún proyecto suyo, ni uno. Así que ni venga a una reunión en la que entonces ya hay tenían una pactado. Estrategia que están tomando desde Estados Unidos, desde España, desde la derecha bolsonarista. O sea, ya hay reuniones entre ellos para trazar este proyecto y ya tienen a su bravucón. El bravucón es Claudio X, porque necesitan un candidato bravucón. Entonces, pues ahora son Claudio X y Gustavo de Hoyos. Perdón, Gustavo de Hoyos, así es, exactamente. Sí. Entonces yo, a diferencia de lo que planteabas tú hace poco, yo sí le veo muchas posibilidades de que sea el candidato. Primero porque los demás están totalmente embarrados de una o de otra forma en todo lo que ha sido esta cloaca de Genaro García Luna, en todos los actos de corrupción que se les pueden imputar, y estos aparecen como no tienen un antecedente personal directo. En un puesto de elección aparecen como vírgenes, ¿verdad? Y entonces, y con un discurso populachero. Le dijo Álvaro Delgado ayer, en la entrevista con los periodistas, le dijo: Gustavo, pues te me hueles a populismo de derecha, ¿verdad? Y también le planteó: oye, si estás diciendo que estás hasta la madre de los políticos, entonces, qué partido o con qué políticos te vas a aliar? Y es cuando planteó, y por eso es lo que sí creo que es el último jalón, la última presión que le están dando a los partidos, a los que unieron y los agarraron todos hechos polvo, ¿verdad? Dijo: vamos a levantar un movimiento ciudadano de tal fuerza que los partidos, ¿cuáles? Los de Va por México, van a entender que deben darnos las candidaturas, así, las candidaturas. Oye, pues a nosotros, a los que ya nos toca, a los ciudadanos. Entonces, qué importante que ya desde ahora estén más o menos claras las barajas sobre la mesa, ¿verdad? Sí. Porque finalmente se va a empezar a delinear aquí ya la lucha entre dos polos, ¿verdad? El polo progresista contra el polo ultraderechista. Sí. Y ahora, se expresa ya en Europa y en todas partes. Aquí está, forma parte del mismo eje del mal, por decirlo así. Y la otra cosa... décadas, Raimundo, tienes décadas. La ultraderecha en México, tú lo sabes, tiene décadas. Pero antes hay antecedentes del Partido Acción Nacional en sus relaciones con los nazis. Hay que claro. Todo el movimiento cristero, todos los tecos. Sí, por eso ahí no tendrán problema. Hay infinidad de casos. Pero yo no veo tan fácil que, digamos, Beatriz Paredes, que Dulce María Sauri,
que todos esos se vayan a la cargada ahí, ¿eh? Yo no lo dudo. Probablemente allí ya se acabe todo Yo vestigio. no lo dudo porque he estado escuchando expresiones de priistas a los que conozco y que yo pensé que tenían tatuado en la frente la ideología del nacionalismo revolucionario y ahora los veo en redes sociales llamando a cerrar filas en la alianza, por ejemplo, apoyando, pidiéndole al priismo chihuahuense que apoye a Maru Campos, el gobierno de Maru Campos en todo. Y Maru Campos es la ultraderecha de la ultraderecha dentro del PAN. Bueno, pues. Entonces no dudo que suceda así, porque ya no hay ideología en ello. O sea, tenemos que reconocer una realidad. El imán del panismo, primero, se traiciona a sí mismo porque cae en los actos de corrupción que más criticaba. Claro. Y llevan al país a una situación de dolor y de ensangramiento, ya no tienen ahí límite. Y luego, como siguen siendo el polo más fuerte de esa parte de la oposición, terminan por jalar como un imán a los restos naufragantes del PRI y del PRD. Pues sí, tienes toda la razón. Creo que ahí vamos a ir probablemente frecuentemente hablando de esto en otros programas. Espérate, no cortes todavía porque me parece que hay un punto que quiero preguntarte que es muy importante. Siempre que hablamos de Edmundo Jacobo, nos referimos a un hombre aferrado a la teta, ¿verdad? Del erario y que quiere regresar porque es mucho lo que tiene de qué ganar ahí y porque todavía su cargo estaba hasta el 2026, antes de la reforma electoral que aprobó el Poder Legislativo y que ya está decretada y que falta la decisión de la Suprema Corte. Pero hay otro aspecto muy importante que tiene que ver también con estos planes de la oposición derechista y ultraderechista, que es el control absoluto de los órganos electorales. Y quien les garantiza ese control sin la reforma, si echan abajo la reforma, es este hombre, porque ya Lorenzo Córdoba se va dentro de 2 semanas y con él otros 3 consejeros, y este hombre tiene un poder tremendo, tremendo, más allá de su ganancia económica, es el que verdaderamente controla todo el INE, él es el que decide quiénes son los vocales de los consejos y las juntas electorales de cada distrito, de cada estado de la República. Él es el que decide también, antes lo hacía con la firma de Lorenzo Córdoba, ahora no sé si será suficiente la de él, cómo se manejan los fideicomisos que han creado. No sabemos ni cuánto dinero tienen en esas bolsas de los fideicomisos ilegales que ilegalmente creó el INE. Y luego tiene también la capacidad, fíjate, de coadyuvar con todas las demás áreas del instituto, coadyuvar para ver qué sanciones se imponen a los partidos que cometan irregularidades y coadyuvar con la Contraloría también. O sea, hace todas las funciones de la oficialía mayor y la operación. También coadyuvar para las sanciones contra los que ellos decidan que cometieron irregularidades de partidos y candidatos y también para sancionar a los propios funcionarios del instituto que cometan alguna irregularidad. Entonces, tiene un poder político enorme y capacidad para controlar al órgano electoral. Pero mira, hay que esperar también a ver quiénes resultan los nuevos consejeros electorales, los 4. Y no va a ser lo mismo el consejo electoral con Lorenzo y con Murayama. El Murcino que también se hace. Sí, claro. O sea, ellos dos son ahí la materia gris expuesta a la opinión pública. Pienso que sin ellos y con 4 distintos, ese Consejo Nacional Electoral va a ser distinto. Hay que ver qué ocurre estos días con la elección. Hoy iban a dar un paso más allí
el comité técnico que está viendo las candidaturas. Esperemos a ver qué pasa. Y para saber qué pasa también, digándolo ya con las intenciones hasta el 2024, pues es importantísimo que arrolle, que triunfe la maestra Delfina en el Estado de México. Sí. Paulina, no sé qué posibilidades tenga, pero también es importante ahí. O sea, que el PRI prácticamente, pues como dice Bernardo Barranco, que el PRI se está jugando la vida o la muerte en estas elecciones. Sí. Bueno. Raimundo, pues muchísimas gracias, y para que te vayas contento, un último dato de Gustavo de Hoyos, porque Gustavo de Hoyos es primo del exgobernador de Baja California panista Eugenio Elurdi Walter. Él, su segundo apellido es Walter, de Gustavo de Hoyos Walter. Y este personaje, Walter, Eugenio Elurdi, pues es también para ponértelo así de manera sencilla, es un cogobernante en este momento en el gobierno que emana del partido Morena, con Marina del Pilar. Es uno de los cogobernantes que tiene el Partido Acción Nacional en Baja California, porque de nueva cuenta sus bonos y sus proyectos para beneficiar a ciertos sectores, incluso él fue el que impulsó la construcción de la instalación de un gran consorcio multitransnacional californiano que se llama Sempra Energy. Tú de seguro has escuchado hablar de Sempra Energy, porque es prácticamente uno de los monopolistas de los ductos de gas a México y tiene instalaciones muy, muy grandes. Aquí en Baja California ya hizo un verdadero cuarto de máquinas para producir electricidad para los Estados Unidos. Y es el gran elector, es el que palomea todos los partidos. Y participó también en la introducción, en la instalación ilegal también de la Constellation Brands, esta compañía también cervecera. Tremenda. Ahí está metido en esos igual proyectos. Que Gustavo de Hoyos, él fue un impulsor de Constellation. Entonces, Eugenio Elurdi, que se ha manejado fundamentalmente con la distribución de automóviles de una marca muy conocida aquí, estadounidense, la Ford, pues, ¿sí? Estaba a punto de quebrar, llega al gobierno y sale es ahorita considerado uno de los 5 hombres con mayor riqueza en Baja California. Para que tengas una idea. Gracias a la gubernatura. ¿Sí? Vaya, pues. Y entonces, este personaje, bueno, pues es primo, ¿no? Ahí tienen esta relación. Por eso te digo, aparte que es mentiroso, porque en octubre y en noviembre, en octubre del 20 y en enero del 2021, a preguntas específicas que le hicieron periodistas en la Ciudad de México, Gustavo de Hoyos dijo, ni Claudio X González estamos buscando ni nos interesan cargos de elección, candidaturas de cargos de elección popular. ¿Y qué sucede? En esta estrategia mentirosa, tramposa, ¿sí? De estarle jugando el dedo a los ciudadanos mexicanos, pues de repente, no, pues ya cambiaron el escenario, ahora sí voy a ser candidato. Por eso te digo, son muchas las es muy importante de que este es un proyecto que antes de que Claudio y este señor de Hoyos se reunieran con los dirigentes de los partidos, lo planearon para utilizar precisamente a estos dirigentes corruptos de estos 3 partidos en decadencia para crear todo este tipo de proyectos, todo este gran proyecto que se sustenta en principios básicos del fascismo a nivel internacional y del nazismo, y del surgimiento del neonazismo en todo el mundo. Gracias, Raimundo, muchas gracias. Gracias, muy amables. Nos vemos. Sigue bien. Gracias, Raimundo. Nos vemos dentro de 15 días. Un abrazo a Zacatecas, amigos de Zacatecas, muchas gracias. Cerramos nuestras transmisiones, amigos y amigas. Pásenla muy bien. Buen provecho. Hasta el día de mañana.